Con mucha alegría estamos recibiendo al director ejecutivo de Observa.com, Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia, experto y estudioso en los temas vinculados a la libertad de expresión, regulación de medios, de telecomunicaciones. Ayer con Sebastián García Parra hablábamos de la Internet, porque el Día Internacional de Internet, justamente también regulación de Internet. Pone la mañana en camino Gustavo Gómez. Hola Gustavo, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo estás, Ale? Bien. De arriba para abajo, ¿no? Literalmente, mucho trabajo, ¿no? Hay mucha cosa sucediendo en el mundo. Justamente en el mundo. ¿Estuviste fuera de Uruguay hace poquito? Contame algo de eso. Contanos. 3 de mayo, UNESCO conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Bueno, en ese contexto te llamé, como recordarás, ya estaba justamente en vueltas. Y este año se hizo... Bueno, el año pasado se hizo en Punta del Este, no sé si te acordás. Sí, claro. Un gran evento, Uruguay anfitrión. El año que viene se hace en Chile, en Santiago de Chile. El gobierno de Boric es el anfitrión. Este año se hizo en las oficinas, en la sede central de Naciones Unidas. Bien, ahí en Manhattan. Y entonces tuvimos 2 o 3 días de actividades. ¿Y en qué? Que no nos lleve demasiado tiempo esto, pero ¿y en qué consiste ese tipo de actividades en general y la de este año en particular? ¿Cómo se desarrolla el asunto? Bueno, es un conjunto de actividades que recorren todo el día, que tienen que ver con conferencias principales de gente muy importante que tiene algo para decir. Pero por ejemplo, ¿son los estados los que van? Los van estados, todos, sus gobiernos, van todos los actores, sociedad civil, académicos, gobiernos. Sí, UNESCO, como cualquier organismo multilateral, tiene esa capacidad de dialogar y de abrir espacio a todos los actores. Y en estos temas, claramente son todos los actores, periodistas, medios, sociedad civil, empresas de Internet y gobiernos también, por supuesto. Con lo que va de suyo, dijera mi tío abuelo, que se producen unos inexorables, inevitables, y yo diría afortunados, cruces que actores de un mismo lugar tienen miradas absolutamente distintas sobre lo que está ocurriendo en ese lugar, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. No, es fabuloso, como espacio de debate. ¿Hay una instancia de cierto resumen, de cierta síntesis de todo eso? ¿O queda como molestando? Como un espacio catártico donde todo el mundo dice... No catártico, pero es un espacio de expresión. No se fuerzan los acuerdos en un espacio de ese tipo. Yo te diría que el acuerdo lo que busca es colocar un tema en la agenda. Ahí va. Ese es su aporte. Dentro de eso, matices, diferencias. Pero, por ejemplo, toda la cuestión de la regulación de las plataformas se ha convertido en un tema relevante para UNESCO. Vos fíjate que en realidad estamos hablando de libertad de prensa y en la vieja tradición estamos hablando de la libertad de los medios escritos. No, UNESCO ya está conversando sobre desinformación, sobre regulación de plataformas. Cuando hablamos de plataformas... Hablamos tenés razón, lo que se llama plataformas de contenido, plataformas que permiten el vínculo entre usuarios que publican y que acceden a información, ideas, entretenimiento. No es Netflix, no es Disney, Ajá. que es como un servicio parecido a televisión, claro, ¿no? Unidireccional. No, estamos hablando de Meta, de Twitter, de Google. Estamos hablando de esas plataformas. Lugar en el que yo veo cosas y en el que yo puedo hacer cosas o proponer cosas, digamos. Son plataformas que permiten a usuarios comunicarse con otros usuarios, básicamente. Pero estas plataformas intermedian. No es una simple carretera. Te armo la carretera y vos con los camiones andás como quieras. Uh-huh. ¿No? Ahí el debate está en que estas plataformas tienen un modelo de negocio para lucrar, establecen ciertas reglas privadas que no siempre son compatibles con estándares de derechos humanos, sobre todo en estos momentos que se han convertido en espacios públicos de deliberación. O sea, son empresas privadas, son plataformas privadas, pero el espacio es una plaza. Entonces, ahí es donde entra un organismo como UNESCO a mirar. Es muy interesante lo que decís, porque en realidad interesante, fascinante en el sentido literal, porque vos decís, hay cosas que ocurren que parecen contradecir o incluso darse bruces con miradas y perspectivas de derechos humanos, ¿no? Por ahí señalaste, ¿no? Ahora, curiosamente, ese asunto que está gobernando que está ejercido, la carretera es tan ancha o permite el orden de los camiones, porque un señor o una señora, un grupo de señores y señores son los dueños de la carretera y deciden qué camiones son los que ves más, cuáles ves menos,
o cuáles que es muy difícil que los veas, a menos que vayas específicamente a buscarlos. Por ahí voy bien. Exacto. Pero aún así, existe la posibilidad de que no haya ningún camión que no esté, a diferencia de otros medios un poco más tradicionales, ¿no es cierto? Quiero decir, el diario tiene de la hoja 1 a la hoja 30 lo que está escrito, y lo que no está escrito no está. La televisión, otro tanto, con sus matices. La radio, otro tanto. Esto, a pesar de que no seamos ingenuos, mirá que está gobernado, ordenado por alguien o por algo que tiene intereses, de todas maneras siempre tiene un costadito para que, si el gobierno de mi país me apalea y me corta la internet o no sé qué, no sé cuánto, y no quiere que igual yo puedo encontrar el huequito para mostrar el palo del policía sobre la cabeza del muchacho, ¿no? O sigue siendo muy ingenuo. No. Me parece que está bien, que equilibra un poco el planteo. Yo te lo daría de vuelta. Porque es eso que decís vos, y puede ser mucho más, es que hay que ponerle un límite a las plataformas para que eso pueda ser más que un potencial, más que un huequito, sea realmente una expresión. Por ejemplo, y si las plataformas donde vos podés subir un palo mal dado de un policía en una manifestación estudiantil pacífica, y si la plataforma te lo bloquea, te lo impide que se difunda porque dice que es un contenido violento, entonces justamente el planteo de poderle poner, de plantearle un límite a estas plataformas, es porque se ve que Internet es fabuloso, es una herramienta impresionante, de un potencial enorme, que lo que está en cuestión es si este modelo de negocios de estas empresas no están cambiando el Internet ese, que vos le ves la parte positiva, ¿entendés? O sea, no, que además somos de edades parecidas y por lo tanto, bueno, vos porque estás en el asunto, quizás vos no tanto, pero somos justo esa generación que lo vio aparecer en escena, nos generó desacomodes varios, ¿no es cierto? Algunos siguen estando vigentes esos desacomodes, pero yo tengo muy presente que hace 27 segundos en la historia, el argumento que de alguna manera entusiasmaba aún aquellos que nos veíamos desacomodados era, bueno, nos desacomoda, pero qué bueno, porque acá todo el mundo va a tenerla, ¿no? Sí, no era el huequito, era Pero es inhumano lo que hay en Internet publicado. El problema es pero que en el origen no, aparentemente... Es que es así, y lo que está discutiéndose es si no se está perdiendo eso. Claro. Porque 3 o 4 empresas son monopólicas. Entonces, cuando vos tenés eso, porque eso se logró, o sea, lo que se logró fue romper la barrera de la producción de contenido, de producción de información, de producción de opinión. Quiero decir, después que tengas acceso a Internet y que sepas manejar un ratón y sepas usar una aplicación. Obviamente eso sigue siendo para el mundo subdesarrollado un problema enorme. Uh-huh. Pero para los que tenemos acceso a Internet, la barrera de publicar lo que pensás, decir lo que querés decir, está, digamos, borrada. No necesitas un permiso del Estado para tener una frecuencia de radio, no necesitas plata para montar un periódico. No, eso sigue estando. Pero ahora en Internet, como es tanto, el bloqueo, el obstáculo o la facilitación está en si te ven o no. O sea, está en la circulación, no en la producción. Sigue siendo lo que decís vos. Destrabó la capacidad de colocar lo que pensás. Pero ahora el desafío del acceso está en que eso circule y lo vea gente. Te pongo un ejemplo el más tonto para la audiencia, que es, vos querés buscar información sobre un candidato político en tiempo electoral. ¿Qué haces? Googleás. Sí. O sea, buscás en Internet, porque vos no sabés, salvo que te den la URL directa, salvo que tengas, viste, el pique directo, que te pasan el link. No llegás, tenés que buscar. Los que buscamos... En Uruguay el 97% buscamos a través de una única empresa que es Google. Claro. Y Google te ordena los 14.324.222 resultados de tu pregunta sobre el candidato, te los ordena en páginas con 10 resultados en cada página. O sea, tiene un poder de ordenar lo que vos podés ver y lo que no, porque vos en la segunda página, tercera página, ya ni mirás. Entonces define ganadores y perdedores, define
sobre qué documentos, sobre qué materiales, sobre qué publicaciones un estudiante hace su trabajo para entregar al profesor de historia sobre el holocausto judío. Entonces, quiero decir, sin ponerle una intencionalidad, digo sobre la posibilidad brutal. O sea, vos te das cuenta que hay 11 millones de informaciones sobre el holocausto judío, pero hay una empresa sola, casi monopólica, que tiene la capacidad, tiene el poder de decir qué va primero y qué va después. O sea, quién está en la primera página y quién está en la segunda página. Con lo cual, yo te diría que la humanidad nunca ha tenido una herramienta tan potente para informarse, para informar, para comunicarse en general, y tampoco ha tenido empresas con tal poder de incidir sobre lo que se habla. Luce como una fascinante contradicción, ¿no es sí, cierto? Totalmente. Es una inmensa paradoja. Porque aparte lo necesitas a las empresas esas. Son útiles, son un servicio necesario, pero no lo pueden hacer de cualquier manera. Y ese orden, te voy a proponer ingresar en otro tema que es histórico y además se vincula mucho con la realidad del Uruguay, tengo la impresión. Ese orden en cómo ordenamos Bielsa, el Holocausto, Trump o qué sé yo, crisis agua en Uruguay, ese orden, o los músicos más talentosos de la historia, ¿no? Ese orden está apoyado, es un orden que es una creación, ¿no es cierto? Alguien decide que ese sea el orden y no otro, ¿de acuerdo? Bueno, usando los algoritmos, inteligencia artificial, no es que hay una persona que te ordena, ¿verdad? Para que no dejara a nadie afuera de la charla. Yo siempre tengo miedo que mis tías queden afuera de este tipo de charlas, ¿no? Ahora bien, está apoyado ese orden. ¿En qué lógica yo, que tengo este poder, voy a usar este orden? Porque de ese modo cada vez voy a hacer más dinero y voy a ser más rico y voy a poder comprarme muchas fundas de aguasalus, por si las dudas, ¿no es cierto? Y voy a hacer una piscina y la piscina la voy a poner de agua embotellada. Entonces quiero tener más dinero y por lo tanto mi lógica es comercial, necesito hacer más dinero, una lógica de rentabilidad. O, como puede ser otro caso, la lógica ya no es solo la comercial, voy a hacer más dinero, sino incidir, bueno, de algún modo en las lógicas del poder, para desarrollar una idea que más se parezca a la mía o que más me sirve por otros intereses. Lo digo y lo quiero atravesar deliberadamente, lo hago, puedo hacerlo, no soy ni mejor ni peor que nadie en ese sentido. Porque en Uruguay llama históricamente la atención que, teniendo, para decirlo desde el punto de vista estrictamente de lógica capitalista, ¿no? Vivimos en un sistema capitalista, economía de mercado, ¿estamos de acuerdo? Vos decís, resulta que yo tengo la mitad de la población de Nacional y en la mitad de Peñarol, algunos somos de Liverpool, ¿no? Entonces, suponete que todos los canales fueran de Peñarol, todos los periodistas que sabemos ahora, un poquito más se sabe, y hablaran loas de... Vos decís, vendría un experto en capitalismo que te diría, loco, mirá que tenés a medio mercado a lo que no estás atendiendo. Desde la perspectiva ideológica, partidaria, filosófica, cultural, política, en Uruguay da la sensación que, por decir lo menos, la mitad de la población se siente inclinada para el centro izquierda, la otra mitad para el centro derecha. ¿Hasta ahí voy bien? ¿Se entiende? No parece haber una mirada capitalista a la hora de la oferta mediática, de producción periodística, que vaya claramente en ese sentido. A, ¿cuáles son las lógicas? B, ¿algo de eso pasa en Uruguay? C, ¿a qué responde eso? Bueno, yo creo que hay una diferencia entre medio de comunicación y plataforma de internet. En términos generales, o sea, las plataformas trabajan sobre contenidos de terceros, y ese es el problema que tenemos grave, porque los medios de comunicación trabajan sobre contenidos propios. Entonces uno puede hablar de libertad editorial sobre lo que cree el medio, y eso es un derecho reconocido en Uruguay. Por eso no le pedimos diversidad de contenidos al Popular. ¿Por qué no le exigimos que también le dé páginas a Cabildo Abierto el Popular? Claro. Porque se comprende que forma parte de la libertad editorial. Uno podrá decir cosas del País, del Observador, pero pongo el Popular porque me parece que es el ejemplo más claro.
tiene como norma de hace 17 años leer la tapa de los diarios bajo la consigna juguetona, dime qué sabes y te diré qué diario lees, reivindicando ese hecho. Claro, claro. O sea, entonces, viste que yo hoy señalaba El País. Hoy mirá, Agua, coalición cierra filas en la interpelación. El hincapié en la coalición. La Diaria, el Frente Amplio pidió instituciones en OCE y un comité de crisis. El mismo acontecimiento. O sea, eso por eso nosotros lo que planteamos desde la perspectiva de libertad de expresión, derechos humanos, que haya una diversidad de medios, justamente. Porque puede haber medios que tengan una línea editorial, ¿no? Lo mejor es que lo transparenten, a veces no lo hacen. Pero si tienen una línea editorial y lo transparentan, está dentro de las reglas de juego. Pero son sus contenidos, es lo que ellos deciden. Y es cierto que también hacen un ordenamiento, que ponen en tapa y que no, claro. Pero son contenidos propios. La gravedad de lo de Facebook, lo de Google, Twitter, no solamente que es la globalidad y el impacto, la masividad que tiene comparado con el país, que nos quedó chiquito al lado de esos monstruos, sino que además está jugando con nuestros contenidos. Porque se ofrece de intermediario sobre los contenidos de otros. Entonces se agrava. Porque mi cuenta en Twitter es mi medio de comunicación. Y de hecho El País o La Diaria tienen una cuenta en esa plataforma. Entonces vos tenés ahí un nivel de una empresa privada con determinados objetivos que incide sobre las cuentas incluso de medio de comunicación. Por eso no son lo mismo. Y yo te diría que en general, para desatanizar un poco la cosa, pero no quita la gravedad, las empresas estas lo que buscan es el lucro. O sea, claramente no son fundaciones filantrópicas. Están buscando hacer plata. Porque ahora, salvo Musk, que lo compró él, todas reportan a grupos de inversionistas que le están pidiendo cada año. ¿Y cómo lo fue? ¿Y cómo la guitita? Entonces, eso no hay que olvidarse. Por más caras de responsabilidad empresarial que pongan, por más caras lindas que te pongan de frente, son empresas armadas para lucrar. ¿Y cuál es el negocio de esa gente? Son varias cosas, pero el negocio principal es lograr canalizar anuncios de manera muy precisa a personas que les pueda interesar el contenido de ese anuncio. Anuncios publicitarios. Publicitarios. Vincular el anunciante con el destinatario. Por lo tanto, lo que buscan es tenerte el mayor tiempo posible enganchado en la plataforma, porque eso te permite que estés más expuesto a anuncios, que es su negocio principal, la publicidad. Necesitan conocer mucho de vos, por eso te chupan todo el tiempo datos a través de todo lo que haces, porque con eso te perfilan mucho más, y entonces le van a decir, vos que querés vender una agua natural, pero de gusto a maracuyá, o sea, permite una segmentación mucho más clara que el informativo de una televisora generalista. Ese es el principal negocio. Y entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Cómo moderan y curan los contenidos de que publicamos? ¿Cuáles son el orden que te lo da? Básicamente, y no lo único, es interpretando lo que a vos te puede gustar. De todo lo que te chuparon de datos, de todo lo que vos hiciste en esa plataforma, más otras que están vinculadas entre sí, ellos tratan de engancharte. Entonces, te empiezan a ordenar, primero que nada, por Peñarol. Si vos sos de Peñarol, si vos sos de Liverpool, si vos sos de Nacional, claro, esas no son medidas de punto de vista económico, pero sí si sos de izquierda o si sos de derecha, porque les permite ordenar en función de los gustos, porque si vos sos de Liverpool, y a vos te va a gustar más escuchar cosas de Liverpool. Sí. Y así con todo. Pero no solo eso. También hay gente que paga para promocionar que determinados contenidos están más arriba. Volvemos a la plata. Pero no es el criterio de ordenamiento por tus gustos. Trato de mostrarte algo que te guste, por lo que yo conozco que a vos te gusta, para que estés más tiempo en mi plataforma y yo con eso hacer más plata. No, además, si yo pongo plata, puedo promocionar ciertos contenidos que aparezcan primero que otros. Esa es una segunda razón de ordenamiento. De por qué algunos contenidos te llegan antes y después. Pero todas... También es plata. Y tercero, no menor, pero en volumen tal vez sea menor, a diferencia de las líneas políticas, ideológicas de los medios de comunicación, que es lo que más conocemos, además de hacer plata, estas empresas han mostrado ser muy sensibles a reclamos de ciertos gobiernos para bloquear o filtrar o dar menos visibilidad a ciertos contenidos. Por ejemplo, Israel y Palestina. Por ejemplo, los turcos y los kurdos. Es decir, ese es un tercer elemento y más cercano, más... No, política. No, político y mercado.
Pero ahí el mercado claro, porque me si pierdo un poco, si porque- Erdogan en Turquía te bloquea, no haces negocio en un mercado de decenas de millones de habitantes. Ujú. No, es plata. No es que sea Mark Zuckerberg sea zurdo, sea derecho, sea... No, responda a inversionistas que le exigen que dé ganancias. Y perder acceso a un mercado como Uruguay no pasa nada. Pero hacer acceso a un mercado como el de Turquía mueve la aguja. Déjame razonar a partir de esto que es muy Y además claro. hay cosas políticas, ¿no? Termino. Musk tiene cosas más políticas que cualquier otro. O sea, yo te estoy hablando de la cuestión general. Pero cuando Meta o cuando en este caso Musk en Twitter toma decisiones para permitir que Trump vuelva a utilizar su cuenta y le pone reglas mucho más flexibles para lo que puede decir que lo que puedes decir vos y puedo decir yo, y ahí estamos entrando en el terreno más nacional, más local. De ahí es un tipo, un libertario, un tipo de derecha, un tipo afín a Trump. Ahí empiezan a jugar. Más es como un, no te diría un antes y un Recordemos, Max después, es el dueño de Twitter. nuevo dueño de Twitter. No el es hombre más rico del mundo, creo. No es, todavía, no, pero... Estaba ahí. Pero es un tipo donde a la Copa toma Internacional toma decisiones que podríamos vincular a ideologías. Pero en general están para hacer plata, en general están para chuparnos datos, en general están buscando ordenar, que nuestra experiencia de esas plataformas sea placentera, por eso no te van a ofrecer las cosas que no te gustan, que te permita quedarte, se llama economía de atención, que te quedes más tiempo, cuanto más tiempo enganchado con algo que te gusta, te ofrecen más anuncios. Pero ¿sabes, Le Gustavo? venden más caro tu atención al que pone la plata. Déjame razonar por el absurdo, porque todo esto empezó bajo esta lógica. Tenemos un instrumento, digamos, potencialmente noble, con chances democratizadoras de verdad, como hasta este momento la humanidad no había conocido, ¿verdad? Que todos podamos, todos, entre comillas, ya dijiste, lo que hay todavía demasiada desigualdad que ni siquiera tienen la chance de pensar en esa chance. Pero aún así se ha vuelto inmensamente masificado. Sin duda. ¿Verdad? En ese contexto decís, claro, resulta contradictorio que fíjate vos todo esto y resulta que todos buscamos a través del mismo buscador. ¿No es cierto? Lo que luce, como decíamos recién, en una gran paradoja. Pero supongamos que aparezca ese otro. Vamos a armar otro, porque este solo. Pero si la lógica es exactamente la misma, vamos a hacer plata, vamos a hacer unos pesitos, chucu la mandó, terminaríamos potencialmente generando otro buscador exactamente idéntico al que tenemos, porque la lógica va a ser esa: mostrarte lo que más te gusta, lo que más te interesa, generarte conductas adictivas para que sigas conectado, y mientras tanto te enchufamos publicidad, alguien me va a ofrecer plata para ponerte en el lugar 4 y no en el 40 cuando hubiese sido Sí, yo creo que el estímulo va para ese lado. Pero que no haya alternativas, que no haya opciones de pedazos. Bueno, Wikipedia es un ejemplo de una lógica totalmente distinta, de un intermediario en esto que busca, que genera contenidos a partir de la participación de las comunidades. O sea, hay espacio. Yo no quiero transmitirle a la audiencia un todo negro, todo oscuro, todo sin perspectiva. Pero yo creo que en este momento están compitiendo entre 2 o 3 y nada más, no entra más nadie. Ya hoy es muy difícil entrar. O sea, ahora pueden entrar a disputarle el motor de búsqueda a Google, los de Microsoft todos estos desarrollos de la inteligencia artificial, ¿no?, que estamos viendo, del chat GPT, no sé qué, porque están generando experiencias de búsqueda distintas a las que estamos acostumbrados con Google. Ahora, Google ya adelantó todo lo que tenía para tratar de competir, pero estamos hablando de los mismos, ¿viste? Microsoft, Google. Porque hay un tema de escala. Hay un tema no es un monopolio solo en los buscadores. Cuando vos compras un celular con Android, ya te viene por defecto el buscador. Uh-huh. Ya te viene el explorador de internet que usás ya te viene el Chrome. ¿Entendés? O sea, ya tienen un nivel de apoderamiento del mercado, estas empresas, que es muy difícil que entre un competidor que le pueda mover el piso. O sea, fuera de ese espacio, ¿entendés? No solo porque no tiene más remedio que salir a buscar plata para conseguir plata para eso, etcétera,
sino porque además ya hoy han consolidado un espacio de poder tan fuerte, donde el producto más importante que tienen y el que le da poder es los datos de nosotros, que cualquiera que entre tiene mucha dificultad de competirle. Te estoy hablando de problemas para competirle Telefónica de España, no Diamante FM, no Observacom, no Telefónica de España, América Móvil de México, que son las, ni hablar del país, Canal 4. O sea, hoy esas empresas no tienen la capacidad de acceder a los datos y ya en este momento acumulados que tienen las empresas de Internet, con la cual mantienen su negocio. Si además tienen prácticas depredatorias con la competencia, para la audiencia, si además cuando aparece esa buena idea para competirle, la compran, o la bloquean, claro, o no la dejan entrar a su plataforma para que no les compita, y está todo cerrado. Porque eso también pasa, ¿no? Vamos a una breve pausa, Gustavo, y al regreso me gustaría, a propósito de la libertad de expresión, Uruguay en los rankings de calidad democrática está bastante bien ubicado desde hace un rato ya, ¿no? Sí, claro, y sigue. Y sigue estando. Uno de los insumos que forman parte de esos distintos rankings, porque hay más de uno con distintas lógicas, tiene que ver con, entre otras cosas, la libertad de expresión, libertad de prensa. También los términos un poco varían, ¿no? Desde esa perspectiva, el ranking de la democracia en general y el de la libertad de expresión en particular, los últimos datos es que Uruguay había caído algunos puestos, ¿no es cierto? Sí. Y yo hoy me lo preguntaba, para que vos nos eches luz al respecto. Vos a veces caes puestos, no necesariamente porque empezaste a hacer cosas mal, sino porque los que venían atrás te pasaron, tenían más y vos te frenaste, digamos. Esas cosas que tenías por arreglar, no pudiste arreglarla. Me da la sensación que en algunas cosas de la educación a Uruguay le ha pasado eso en comparación con otros países, ¿no es cierto? ¿Dónde estamos parados al día de hoy? Me gustaría que me lo cuentes. ¿Cuáles siguen siendo las fortalezas de Uruguay en cuanto a la libertad de expresión? Un dato fundamental de la calidad y la convivencia democrática, ¿no? Supongo que eso nadie lo discute, o nadie se atreve a discutirlo al menos. Y desde ese lugar, ¿dónde está parado Uruguay? ¿Cuáles son las fortalezas que sigue exhibiendo? ¿Cuáles son las nuevas que ha conquistado? ¿Y cuáles son los retrasos que hoy presenta el Uruguay en ese aspecto? ¿Sí? ¿Lo vemos luego de la pausa? ¿Está ¿Otro café? Por favor. Gustavo Gómez está poniendo La Mañana en camino. Estamos en el 98.7. Las preguntas llegan a través del WhatsApp 099-894-987 y también a través del chat en nuestro canal YouTube, La Mañana en camino. Del 1 al 10, Gustavo Gómez, el director ejecutivo de Observacom, que nos acompaña el día de hoy, experto, entre otras cosas, en libertad de expresión. Del 1 al 10, ¿qué tan tanguero sos? 1, ¿qué es tango? ¿Cómo se escribe? 10. Hoy no escuché tango y me siento ansiedad. 3. Poquito. Cuando era chico, en la casa de mi abuela era todo el tiempo. Clarín, las horas pares, todo de esa vida la tuve. O sea, ahí ya llenaste tu cuota. Bueno, brutal. Tenés otras obligaciones, quiero ser respetuoso en ese sentido contigo, con los horarios que ya te has asumido con otras partes. Vayamos a la pregunta que quedó pendiente de la primera parte. Libertad de expresión, Uruguay, tabla de posiciones. ¿Dónde estamos? Fortalezas y debilidades, viejo. Miremos en dos líneas. Una comparado con otros y otra comparado con nosotros mismos. Comparado con otros no puede haber, más allá del debate político al que estamos acostumbrados en Uruguay, que desestimula el decir cosas razonables. Yo, naif, si no es que sea razonable, digo, no, mirá, está bien, pero nosotros comparado con la región, Maradona, andamos bien. Gardel, para meterte una Troilo. Pues sí que sí. Claro, sí. No, o sea, alcanza con recorrer a la vuelta nomás, y seguimos siendo uno de los países con más solidez y más respeto a la libertad de expresión, la verdad. No puedo decir otra cosa. ¿Me hablas del vecindario? ¿Me hablas del continente? Del continente, del sí, del continente, del planeta. O sea, del planeta. O sea, el sur global, llamarle. Sí. Para no compararse con Europa, África, Asia, ¿no? Y ya estamos hablando de la mayoría de la población del planeta. América Latina, sí. Estamos bien. Que lo entiendan, libertad de expresión. ¿Qué significa, Eva? ¿Cuáles son las variables? O sea, yo creo que en todas puntuamos bien. Claro, la preocupación más grande para materia de libertad de expresión, y en eso vamos a usar lo mismo como libertad de prensa,
es el tema de la protección de periodistas, ¿no? La situación de los periodistas. O sea, comparado con países donde se mata, se amenaza, se agrede a periodistas, nosotros estamos a años luz. Obviamente, nos metemos, ponemos titulares en los diarios porque a una periodista movilera, un productor teatral le habla, ¿no? Le grita, y está bien, comunicado de APU. Tenemos todavía esa capacidad, justamente es lo que hay que preservar, porque comparado con otros países... Sí, que lo chiquito no empieza a... Por eso. Lo chiquito ya no se alarma. Eso, porque eso voy comparado con nosotros mismos. Entiendo el espíritu. Entonces, en cuanto a funcionamiento libre de pero periodismo y de los medios. No, está bien, ¿no? Comparado eso con lo que por eso digo, eso es comparado con nosotros mismos. Comparado con el resto, no pasa nada. Claro. No pasa nada. O sea, vos, en términos generales, ejercés la profesión periodística, tenés acceso a todos los espacios públicos, podés solicitar acceso a información pública, podés ir a una conferencia de prensa, no hay bloqueo de entrada, ¿no? Después, seguro, algunas conferencias de prensa no son conferencias de prensa, ¿no? Hilando fino, y no me gusta, pero en términos generales, hay países donde no son accesibles los gobernantes, para empezar. Sí, recordemos, Trump echó a uno de una conferencia. Le dijo, ¿vos quién sos? No, vos no venís, ¿no? Es decir, acá no de hacer una conferencia de prensa y en realidad es una presentación pública leída de un documento. Me gustaría que los periodistas preguntaran. Pero, sí, hay cosas que faltan. Acceso a información pública. Tenemos una ley que lo reconoce, permite poder acceder a información. ¿El Ministerio del Interior no contesta? Sí, pero en general es un sistema que funciona. Sí, quiero decirte, en términos de esos ejes de comparación, estamos bien. Estamos mal en concentración de medios que hablamos, pero en términos generales con la región, con los aspectos más duros de la afectación a la libertad de expresión, yo creo que estamos lejos todavía. Comparado con nosotros mismos, estamos peor. Yo creo que, vos decías antes de la pausa, ¿será que en el ranking bajamos porque subieron los otros? Claro. Nosotros estamos igual, pero como es relativo a otros, si a otro le fue mejor, yo creo que nosotros bajamos. Para mí está claro que no bajamos tanto como algunos indicadores marcan, porque hubo cambio de metodología, de medición, pero comparado con nosotros mismos, yo creo que tenemos señales preocupantes. Yo lo diría así. ¿En qué cosas? Estigmatización a periodistas, intolerancia frente a preguntas que no te gustan, una creciente falta de respuestas a solicitudes de acceso a información pública. Son dentro del rango de las violaciones a la libertad de expresión, estamos en la menudencia, ¿no? Porque las que están arriba son matar a un periodista, agredir a un periodista, ¿no? Pero en ese terreno se está haciendo costumbre, no todo el gobierno, pero que haya personas vinculadas al poder, la senadora Bianchi, ¿no? Es decir, que empiezan a decir sin ningún tipo de problema, de manera sistemática, señalar periodistas, decirles traidores a la patria, que yo de vos me encargué. O sea, reacciones te mandan. No es que no haya pasado, por favor, incluso en gobiernos anteriores. Pero hoy, todas las informaciones, particularmente las que releva CAINFO año a año, han mostrado que comparado con años anteriores, estamos un poco peor. Yo diría que esa es el resumen. Comparado con nosotros mismos, estamos un poco peor. Hay señales preocupantes. Esas señales podrían adjetivarse en lo que podríamos señalar como comportamientos individuales, aunque de personas con poder. Bueno, mira, es así, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Que también No, la primera parte me parece que está bueno, porque yo no veo una política sistemática de un gobierno, ¿no? De censurar, estigmatizar. Estamos hablando de personas muy relevantes que alguien debería llamarles la atención, es verdad, pero no es que vos digas la calle Pou está en esa, el gobierno, ¿no? Todo el gobierno está... No, yo no lo veo. Pero, oíme, si hay la que está en línea sucesoria a la presidencia, con el poder que eso significa, vos la dejás que todo el tiempo haga, a mí me llama la atención y me preocupa. Y el gobierno debería hacer algo. Hay cierta responsabilidad si no hace algo, pero no confundamos. No es un gobierno censurador, no es un gobierno anti-libertad de expresión. Yo creo que es un gobierno que tiene una baja tolerancia a la crítica. Yo creo que es un gobierno que anduvo bien cuando todo eran loas y eran los héroes contra la pandemia. Pero el otro día, cuando Álvaro Delgado hace la conferencia de prensa, es así, con preguntas al final,
es notorio que se molesta ante preguntas del periodista de Canal 5 y el periodista del País. Vos tuiteaste O porque sea, además yo... no de los zurdos, ¿viste? Porque está esas cosas de... eso Bueno, pero farándula. eso que lo decís al pasar también forma parte de lo otro, ¿no? Claro, sí. De los forma parte de vos no tenés que estar forma adjetivando. parte de la estigmatización. Pero justamente uso este ejemplo para mostrar que el tema de la baja tolerancia a la crítica, capaz que porque estuvieron 15 años sin gobierno y se desacostumbraron, ¿viste? Cuando en realidad, en democracia, se supone que tenés que ser más crítico, o sea, tenés que tener más tolerancia frente a la crítica, incluso lo que te parezca injusta, porque yo reconozco, pero esa es la gracia. Claro, que a ellos les pueda parecer injusta, que dicen, me estoy rompiendo el lomo, estamos haciendo todo, claro. La herencia maldita, lo que quieras, y les parece que está mal, injusto y hasta les parece ofensivo, y hay críticas ofensivas. Pero eso tienen que bancar más, tienen que tener el cuero más duro, y yo los veo que les cuesta horrores. Y la cuestión de respuesta a acceso a crítica información... ofensiva igual que nunca en general, no sé si habrá algún caso, no vienen del sistema de los periodistas o los medios de comunicación, ¿no? La crítica ofensiva de periodistas, yo la verdad que no. Lo que pasa es que ellos interpretan preguntas como que hay atrás una conspiración, mandado, ¿no? Mandados, estos Reporteros Sin Fronteras no lo creemos porque esto hay atrás una intencionalidad política. Reporteros Sin Fronteras, que más que es una organización internacional, ¿no? La misma que en el primer año, cuando le daba los valores buenos a este gobierno, salían a felicitar y reconocer, mirá cómo nos da Reporteros Sin Fronteras. O sea, la misma organización internacional que en el 2020, cuando hace el informe 2020, dice, Uruguay, qué bárbaro, hay personeros de este gobierno diciendo, mirá, ¿no? Compartiendo en sus cuentas de redes sociales, mirá qué bien que nos da Reporteros Sin Fronteras. Claro, 2 años después le da mal y Reporteros Sin Fronteras es Satanás y enganchado con alguno que está tratando de hacer el mandado. Esa dinámica yo creo que nosotros no estamos acostumbrados a ver, Alejandro. O sea, yo creo que eso es lo que llama la atención. Y no es porque Bianchi vaya a agredir a un periodista, porque lo trata de traidor. El problema es que esa gente, con el poder que tiene y con la hinchada que tiene y que genera, puede estar generando una situación de predisposición de otra gente que pueda terminar agrediendo a un periodista. Es decir, es el ambiente que generan. Es la estigmatización sistemática contra algunos periodistas y algunos medios. Genera la posibilidad de que gente que no es Bianchi en algún momento se le salta la chapita y te golpea o te agrede en la calle por la manija que dio alguien. Claro. ¿Sí? Por eso esa gente tiene que tener mayor responsabilidad con lo que dice. No es que no piense eso. Ella puede pensar eso. Eso no está en cuestión. Es que ella en el lugar que está y el poder que está de influir en otras personas tiene que ser más cuidadoso. ¿Entendés? O sea, nadie está pidiendo que limite su calidad y su opinión y su expresión, sino cómo lo hace para no generar un efecto negativo en este caso para periodistas y medios. Para terminar, teniendo en cuenta tu límite, en este mismo tema es un cruce público a través de la red Twitter y justamente con alguien que se desempeña al frente de los medios públicos de comunicación. Estamos hablando del candidato al Senado, Gerardo Sotelo, y es periodista. No quiero ser peyorativo. No sé si en esos términos se usa ex periodista o periodista, además un hombre que conozco y aprecio de hace muchos años. Hubo un desencuentro grande desencuentro entre vos y él, ¿no? Un cruce de Twitter. Sí. Porque en realidad yo trato, la verdad... No es antojadiza la referencia, tiene que ver porque está al frente de los medios de comunicación del Estado. Claro. Lo que pasa es que se está dando una dinámica en el sistema político muy, muy perversa. Es decir, hay poco incentivo para decir, este gobierno se equivoca y el gobierno anterior nos equivocamos. Hay muy poco espacio. Porque eso parece estúpido, parece tonto, parece, ¿no? Estás dando regalo. Tener una misma vara para cuestionar ciertas cosas, lo mismo. Entonces la discusión en realidad fue, él estaba cuestionando a los estudiantes de secundaria porque dijeron que la LUC no los representa porque es una ley injusta y no sé qué. Y salió con una opinión en redes diciendo que cómo es inaceptable, que las leyes están para ser acatadas y que todo eso. Y yo simplemente lo que dije, bueno, tenés razón, las leyes están para ser acatadas, pero cuando son injustas tenemos derecho a protestar contra las leyes. Una cosa es desacatar una ley, otra cosa es no poder cuestionar
leyes injustas. Y entonces le recordé que siendo él director de los medios públicos, estaba desacatando porque no le guste, no le representa la ley de medios. Por ejemplo, él está obligado a crear un organismo que lo controle, nada más y nada menos. En una ley aprobada por un parlamento democrático y avalada en ese articulado por la Corte Suprema de Justicia, que él tiene la misma obligación que los estudiantes de acatar, con la salvedad de que él es el que toma iniciativa para cumplirla. Y le molesta. Ese es un buen ejemplo de la intolerancia que domina en mucha gente del gobierno. Le hace mal tipo gente así, la verdad. Porque las respuestas que tienen son como que, viste, pasan de 0 a quinta. O sea, es una cosa. Pasan de punto muerto a quinta. Uh-huh. Es impresionante. La verdad es llamativo. Hay gente que me dice que siempre fue así. Yo la verdad que no lo tenía así. Y yo voy a mantener la idea de que no se puede utilizar una doble vara de manera irresponsable. Es decir, si él va a cuestionar que la legislación tiene que ser acatada, aunque no te guste, él no puede hacer lo mismo. Porque él está haciendo eso. Él no está acatando una legislación vigente porque no esa le gusta. Norma obliga, para que el público se quede con esa información, ¿obliga qué a quién? Eso que obliga a Gerardo Sotelo a convocar una comisión integrada por universidades, periodistas, etcétera, para que controle la gestión de él mismo. Bueno, me salgo de ese tema, en este y cualquier otro tema, desde la perspectiva republicana y la transparencia parece ser siempre una buena herramienta, ¿no? Que alguien mire lo que estás haciendo vos. Es una muy buena herramienta, necesaria, y además está, como te digo, es constitucional, porque eso también fue, todo eso es la discusión de la inconstitucionalidad de la ley, no es constitucional. ¿Por qué no la cumple? Porque no le gusta. Bueno, pero mientras que no la logre derogar, que lo lamento que no lo hayan podido hacer porque es lo que quieren, la ley está vigente. Entonces, si le van a exigir a un botija de 16 años que cumpla con la ley, ¿por qué no le vamos a exigir al director de los medios públicos que cumpla con la ley? Es nada más que eso. Y les molesta. Yo creo que se debería poder tener una única vara para medir todo. Si a mí no me gusta, ahora me pongo en mi lugar y termino con esto, Alejandro. A mí no me gusta que Gerardo Sotelo no aplique una ley vigente, creando este organismo. Durante los 5 años del gobierno anterior tampoco se cumplió, estando Kramerman como director de medios públicos. Y también lo dije, y también lo critico y lo digo de vuelta ahora. Porque en esas cosas fundamentales, que es acatar leyes vigentes, democráticas, avaladas por la Suprema Corte de Justicia, no sé qué, aunque no te gusten, hay que cumplirlas. Y valía para el gobierno anterior, cuando lo dije, y lo digo ahora, y valen para él. El sistema político hoy está en una situación donde esto, te digo, lo puedo decir yo porque no tengo responsabilidades. Ahora, lo dice un senador, lo dice un gobernante y es como que está regalado. Y es una mala señal, porque todo el mundo se da cuenta que estamos usando doble vara, ¿entendés? O sea, todo el mundo se da cuenta que lo de OCE y lo del agua, hay responsabilidad de todos. Pero escuchás la radio, cualquier radio, escuchás a las personas estas hablando del gobierno actual o de la oposición, y viste, como el meme del hombre araña, ¿no? Uh-huh. Fuiste vos. Tus tías que te escuchan, nosotros nos damos cuenta que los dos. Bueno, de eso fue el debate. Y eso tiene que ver no con la libertad de expresión, sino con un sistema democrático creíble, donde lo que se está deteriorando es la confianza sobre los políticos. Eso es lo que no se dan cuenta. Cuando empiezan a señalar a Charles Carrera, Santiago González, lo que están deteriorando ante los ojos de la gente, la menos comprometida, la menos hincha, digamos, de las partes, es el desprestigio de la política y de los políticos. Creo que no se dan cuenta. Y ese es el principal riesgo que tenemos en América Latina y en Uruguay, es el desprestigio de la democracia. Bueno, gracias por el tiempo, Gustavo. ¿La seguimos más temprano que tarde? Espectacular.